Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Gracias le damos al Señor por estar nuevamente. Desde aquí, desde Virrey del Pino, kilómetro 41,700. La página es La Última Trompeta, filial Virrey del Pino. Amén. Y bueno, agradecemos al Señor por poder permitirnos transmitir también a los hermanos de la radio, el hermano Diego, a los operadores de la radio. Gracias le damos al Señor por la vida del pastor, de nuestro amado pastor, de su siervo, por la vida de su esposa también, que estuvieron haciendo la hora anterior del programa. Y bueno, hermanos, agradecido al Señor por todo esto, por un día más de vida que el Señor nos da en su presencia. Y bueno, como siempre, estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Y vamos a hacer una oración en este día. Vamos a comenzar con la hora de programa de este día. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Amén. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de vivir en este día. Señor, porque si tú nos las has dado, Señor, es porque algo nuevo tú nos quieres enseñar, Señor. Algo, Señor, tú quieres que aprendamos por medio de la manifestación de la vida del nuevo hombre. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que nos van a estar escuchando, a los que van a escuchar, Señor, luego a través de YouTube, Señor. Bendice la vida de tu siervo, Señor, y la vida de su esposa, Señor. Guárdalos de todo peligro, de todo mal, así como también a cada uno de nosotros. Guárdanos, Señor, de toda esta pandemia, Señor, que todavía está en vigencia sobre este mundo, Señor, pero sabemos que tu poder es mayor que ella, Señor. Amén. Por eso te pedimos que tú nos sigas guardando y fortaleciendo, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Gracias. Amén, hermano. Queríamos compartir con ustedes en el libro de Romanos, en el capítulo 8, porque acá hay un tema muy importante. Hay muchos hermanos que desconocen este tema. Entonces, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿Nosotros tenemos que cumplir la ley o no tenemos que cumplir la ley? ¿Vio? Que cuando hablamos de eso, hablamos de los mandamientos, ¿vio? Entonces dice, ¿tenemos que cumplir los mandamientos o no tenemos que cumplir los mandamientos? Y bueno, nosotros tenemos que ir por la palabra para saber. ¿Vio? Vamos a ir ahí a Romanos capítulo 8, versículo 3 y versículo 4 vamos a leer hoy. Y después vamos a ver dónde el Señor nos lleva. Entonces dice la palabra del Señor, porque lo que era imposible para la ley, dice, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias damos al Señor por esta palabra, hermanos. Dice, porque lo que era imposible, dice, para la ley, dice, por cuanto era débil, dice, yo por la carne, ¿vio? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Claro, antes el hombre vivía en su carne. Y si nosotros vamos allá al libro de Éxodo, libro del Deuteronomio, la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel quería ser un pueblo como los demás pueblos. Entonces ellos protestaron contra Moisés y Moisés fue y habló con Dios. Y entonces ellos le dijeron a Moisés, todo lo que Dios diga nosotros vamos a hacer. Y Dios por medio de Moisés le dio la ley al hombre. ¿Vio? Le dio la ley. Le dio los mandamientos, los preceptos, las ordenanzas. Y ellos dijeron, todo lo que Dios diga nosotros vamos a hacer. Y entonces dice, porque lo que era imposible para la ley, dice, por cuanto era débil por la carne. Y entonces, ¿la ley qué expresaba la ley? La ley expresaba el deseo del corazón de Dios. La ley expresaba el deseo del corazón de Dios. Entonces, cuando la ley le demandaba al hombre, no robarás o no codiciarás, se cumplía lo que dice ahí en el capítulo 7, creo que es, a ver, o capítulo 3. Cuando la palabra de Dios dice, cuando la ley le decía no codiciarás al hombre, entonces en él se despertaba todo espíritu de codicia. ¿Vio? Entonces la ley, y no era mala la ley expresaba el deseo del corazón de Dios para que el hombre alcanzara la justicia. Pero el hombre a causa del pecado no podía alcanzar la justicia.
¿vio? El hombre a causa del pecado no podía alcanzar la justicia. Entonces el hombre se veía en su condición pecaminosa. Es como siempre decimos, la ley para el hombre en la condición de pecado era como el espejo. Le mostraba su condición de pecado, pero no le podía sacar el pecado. Entonces dice, porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, ¿vio? Había una debilidad en la carne. La carne, ¿a dónde nos llevaba la carne? La carne siempre nos llevaba a pecar. ¿Vio? Como dice ahí en Romanos capítulo 6, versículo 6, versículo 14. No, en el 17, perdón. Bueno, les saludo a todos con la paz del Señor. Gracias al Señor que nuevamente tenemos la oportunidad de hablar su palabra. Hermoso día el Señor nos ha dado hoy. Gracias al Señor que podemos respirar por nuestra cuenta, hermanos, que podemos abrir nuestros ojos. Amén. Y que hasta el día de hoy el Señor nos ha mantenido. Amén. Gracias, nos ha sostenido con su mano poderosa. Amén. Dice el versículo 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Vio? Entonces nosotros fuimos entregados a una forma de doctrina. ¿Cuál es la forma de doctrina? La gracia. Y la gracia nos hizo a nosotros libres del pecado, por medio del sacrificio de Cristo. Entonces por eso dice, porque lo que era imposible para la ley no nos podía liberar del pecado. La gracia sí nos puede liberar del pecado. Dice, porque cuanto era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ¿vio? Es que mire qué maravillosa la manera que Dios usó para liberarnos del pecado. Tuvo que venir Cristo en semejanza de carne de pecado. Tuvo que hacerse semejante a nosotros. Tuvo que humillarse, dice, se humilló, dice, se hizo hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Vio? Entonces dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En qué carne condenó al pecado? En su carne. Él encerró todos los pecados en su carne y los llevó a la cruz, lo crucificó, lo mató y nunca más resucitaron los pecados. Lo que resucitó fue Él. ¿Vio? Con una nueva creación. ¿Vio? Porque ya ahora Él tenía la vida del Padre y la vida del Padre en Él no se podía mezclar nunca más con el pecado. Hasta hoy. ¿Vio? Entonces dice, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí estaba el punto que queríamos nosotros tratar hoy. ¿El punto cuál era? El punto es que nosotros ahora manifestamos la vida del Espíritu. ¿Vio? Estamos llamados a manifestar la vida del Espíritu. Por eso el versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, para que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Vio? Sino conforme al Espíritu. Entonces, si usted y yo andamos conforme al Espíritu, no hay ninguna condenación en nosotros. ¿Sí? No hay condenación para nosotros. ¿Vio? Entonces dice la palabra del Señor, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿No? Entonces la pregunta era, nosotros, ¿tenemos que cumplir la ley o no tenemos que cumplir la ley? ¿No? Tenemos que cumplir la ley. Y la palabra de Dios dice que la justicia de la ley se cumple en nosotros. ¿Vio? La justicia de la ley se cumple en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuándo se cumple la justicia de la ley en nosotros? Cuando andamos conforme al Espíritu. ¿Vio? Cuando andamos conforme al Espíritu. Vamos a leer ahí en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 10. Buen día, amados. Salúdale a todos los oyentes con la paz del Señor. Un poquito atrasada, pero bueno, el Señor permitió que llegase. Le damos gracias al Señor por un día más de vida que nos ha dado. Amén, gloria a Dios. Gracias al Señor porque podemos hacer correr esta palabra a través de la radio La Predicadora, por Facebook, por YouTube, después los que se conectan.
Entonces, segunda de Segunda de Corintios Corintios 4:10. Amén. Llevando el cuerpo siempre por todas partes, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. ¿Vio? Gracias, Entonces, Jesús. llevando en el cuerpo, dice, por todas partes la muerte de Jesús. ¿La muerte a qué? La muerte a la concupiscencia de la carne. ¿Vio? Cuando la concupiscencia de la carne se quiere manifestar en nosotros, entonces nosotros, por medio de la vida de Dios que Dios nos ha dado, entonces nosotros rogamos a Dios, Señor, ayúdanos. Y Dios usa su vida para manifestar su carácter, y que lo que se quiere manifestar de la carne, entonces se le produce muerte. ¿Vio? No deja que se manifieste. Entonces ahí se cumple en nosotros la justicia de la ley. Porque ¿cómo es eso entonces? Bueno, en la concupiscencia de la carne está el deseo de robar. Y la ley decía no robarás. Ahora el apóstol Pablo dice, cuando la ley me decía a mí no codiciarás, dice la ley, dice, por medio del mandamiento, el pecado por medio del mandamiento cobraba fuerza y el pecado vivía, pero yo moría, decía. ¿Vio? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Ve que usted no tiene que cumplir los mandamientos. ¿Por qué usted trata de cumplir los mandamientos? Mientras usted trate más de cumplir los mandamientos, se va a encontrar con lo que dice ahí en el capítulo 7, versículo 24. Hermanos, 23 y 24. hermanos, Sí. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Vio? Señor Jesús. Entonces dice, más veo otra ley en mis miembros. Hay una ley en los miembros. ¿Vio? Dice, hay una ley en mis miembros que me revela contra la ley de mi espíritu. Entonces uno con el espíritu quiere servir a Dios, pero la carne lo quiere llevar a otro lado. Por eso dice ahí en Gálatas, el espíritu y la carne se oponen entre sí, dice, para que no hagáis lo que quisiere. Entonces dice, más veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, ¿vio? Que está en mis miembros. ¿Vio? En los miembros en nuestros miembros, en nuestro cuerpo está la concupiscencia. Y la concupiscencia quiere llevarnos a nosotros a satisfacerla para que nosotros podamos, o para que ella se pueda saciar. Pero acuérdense que la palabra dice que la concupiscencia da luz al pecado. Y el pecado siendo consumado da luz a la muerte, dice. Pero entonces dice en el 25, dice, el hombre llega a sentirse miserable, porque en el 24 dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, más gracia doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Vio? Pero ahora en el capítulo 8 nosotros entramos en lo que es la vida práctica, cómo nosotros apropiarnos de la palabra de Dios para entrar en la vida práctica. Y entonces ahora nos está hablando, el Señor nos está hablando de la justicia que es de la ley, dice, pero ahora la justicia de la ley, ellos iban detrás de la justicia de la ley, el pueblo de Israel, pero no la alcanzaron porque no pudieron cumplir los mandamientos. ¿Por qué no pudieron cumplir los mandamientos? Porque había en ellos una naturaleza que iba en contra de los mandamientos, de la justicia de Dios. Ahora, nosotros, si tratamos de cumplir los mandamientos, y nos va a pasar lo mismo, ¿vio? ¿Por qué no va a pasar lo mismo? Porque nosotros vamos a tratar de cumplir los mandamientos por medio de nuestro esfuerzo en la carne. Y como le pasó al apóstol Pablo, cuando la ley le decía no codiciará, la carne se agitaba y se despertaba en él todo espíritu de codicia, dice. ¿Vio? Pero ahora si nosotros andamos en el espíritu, entonces ya es más fácil, porque la cuestión ya no es nuestra, es del espíritu. ¿Vio? El espíritu nos lleva a nosotros a vivir una vida en él, y entonces la justicia de la ley se va cumpliendo en nosotros. ¿Vio? La justicia de la ley se va cumpliendo en nosotros. ¿Cómo se cumple? De una manera natural. De una manera natural. Antes nosotros presentábamos nuestros miembros para servir a la injusticia y en la iniquidad, y el pecado se manifestaba de una manera natural. Bueno, ahora nosotros presentamos nuestros miembros para servir a la justicia y a la santidad,
y la justicia de Dios, la justicia que Él había presentado en la ley para que el hombre la cumpliese, ahora se manifiesta en nosotros de una manera natural. Siempre y cuando nosotros estemos en esa comunión con esa vida. Si nosotros no estamos en esa comunión con esa vida, entonces la justicia de la ley no se va a manifestar en nosotros. Lo que se va a manifestar en nosotros son las concupiscencias de la carne. ¿Yo? Sí, cuando andamos en el espíritu no nos va a llevar a mentir, Amén. el espíritu no nos va a llevar a adulterar, a fornicar, no, el espíritu nos va a llevar a todo lo que es de Dios. Amén. Por eso es que se cumple en nosotros. Ya no tenemos que hacer el esfuerzo de portarnos bien, como se dice, ¿no? Sino que tenemos que darle lugar al espíritu. Por eso en Gálatas dice que no, la carne y el espíritu tienen una lucha, para que no hagamos lo que queremos. Entonces nosotros debemos andar en el espíritu. Dice ahí un poquito más adelante en el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. ¿No? Y tenemos que comprobar esto, ¿no? Ahora que que andamos en el espíritu, podemos comprobar esto, cómo la vida de Dios se va manifestando en nosotros, ¿no? Amén. Amén. Sí, uno siempre por ahí tenés un mal pensamiento o algo, pero el espíritu ahí enseguida te amonesta. Si no es de Dios, enseguida te amonesta. Uno se siente avergonzado a sí mismo, ¿no? Hace poco me pasó que yo dije algo que no tenía que decir y no esperé la dirección, digamos, y enseguida el Señor me amonestó. No, era algo que tenía que disculparme, que tenía que reconocer que había actuado mal, ¿no? Y eso es el espíritu, porque si no, no me hubiera importado, lo hubiera dejado, pero es así, cualquier cosa, la cosa más insignificante, siempre el espíritu amonesta. ¿Vio? Le doy al Y entonces Señor. ahora nosotros tenemos, porque nosotros en la vida que traíamos de Adán, nosotros somos maestros en cuanto a cómo vivir en esa vida. ¿Vio? Somos maestros. Por eso un hermano que recién llega, siempre nos dice, usted no sabe, hermano, las luchas y las pruebas que yo tengo en mi carne. Sí, hermano, yo sé, porque nosotros venimos de ahí. Nada más que nosotros hemos aprendido a despojarnos del viejo hombre con sus hechos. Nosotros hemos aprendido que la vieja vida fue crucificada en la cruz juntamente con Cristo. El cuerpo de los pecados fue destruido en la cruz juntamente con Cristo. Hemos muerto, hemos sido sepultados junto a esa con respecto a esa vida, pero ahora hemos resucitado en novedad de vida cuando Cristo resucitó. Entonces por eso nosotros podemos, cuando un hermano viene y nos dice, hermano, no puedo vencer el pecado, no puedo vencer la concupiscencia, no puedo. Y yo trato, ¿vio? Porque hay hermanos que al no tener el conocimiento de la gracia, ellos ¿cómo buscan vencer el pecado? Cumpliendo la ley. Y yo trato de cumplir la ley, pero no puedo. Cumplo la ley y cumplo la ley por acá y la infrinjo por allá. ¿Vio? Y déjeme decirle, hermano, para su descanso, porque el Señor dice ahí en Mateo capítulo 28, dice, venid a mí, dice, los que estáis cargados y cansados, dice, ¿vio? Y yo os haré descansar. ¿Vio? Venid, dice, llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón. ¿No? Vení, y el Señor le está invitando a usted que venga. Pero yo ya vine al Señor, yo ya creí en el Señor. No, pero le está invitando a que usted ponga su carga sobre Él. Usted está llevando una carga muy pesada sobre usted. Usted está tratando de llevar una vida que el Señor no le está invitando a llevar. El Señor la vida que le está invitando a llevar es una vida de descanso en Él. En Él. ¿Vio? Porque ahí dice en Romanos, creo que es en el capítulo 10, dice, el que ha entrado en el reposo del Señor, dice, ha reposado de sus obras.
Y nosotros tenemos que aprender a vivir en esta vida. En esta vida nosotros tenemos que descansar en el Señor. La ley nunca nos llevaba a descansar. La ley siempre nos estaba llevando a trabajar para ganar algo que el Señor ahora nos dio por haber creído en Él. Como Dios reposó de la suya. Sí. 4:10 de Hebreos. 4:10 de Hebreos. Fíjese lo que dice la palabra, hermosa palabra. Amén. Amén. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Vio? Entonces dice, porque el que ha entrado, dice, ¿usted entró en el reposo del Señor? ¿Por qué todavía está tratando de esforzarse en ganar o ir detrás de algo que el Señor ya le dio? Entonces dice, porque el que ha entrado en el reposo del Señor, también Él ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Y si usted no entró todavía, porque no conoce estas palabras, si usted no entró, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Vio? Que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No es la manera de entrar en el reposo del Señor tratar de cumplir la ley, tratar de cumplir los mandamientos. Mientras usted más trate de cumplir los mandamientos, más culpable se va a sentir. ¿Vio? Porque no lo va a poder hacer. Esta carne, la carne que usted tiene y la carne que yo tengo, lo que la ley le produce es agitamiento nada más. ¿Vio? Eso es lo que produce la ley. La ley no le produce vida a la carne. Le produce agitamiento. ¿Qué le produce agitamiento? En las concupiscencias. ¿Vio? Y usted dice, pero yo no quiero pecar, por eso cumplo la ley. Bueno, primeramente que nunca va a poder cumplir la ley. Porque la ley son 630 mandamientos, preceptos y ordenanzas. Usted mira la ley como los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, pero la ley tiene preceptos, mandamientos y ordenanzas. Tiene ordenanzas de culto, tiene muchas cosas. Ordenanzas en cuanto a la higiene, en cuanto a muchas cosas. Y todo eso usted no va a poder cumplir. Dios se lo dio al hombre para que él se dé cuenta que no lo podía cumplir. No que lo podía cumplir y podía agradar a Dios. No, se lo dio para que... Por eso ellos dijeron, todo lo que Dios diga, nosotros vamos a hacer. O sea que ustedes, todo lo que yo diga, ustedes van a hacer, sí. ¿Y cómo lo iban a lograr si ellos estaban en una humanidad que cuando Dios le decía a ellos que tenían que descansar en Él, en el momento de hambre, lo primero que ellos decían, en Egipto nosotros teníamos carne, cebolla, teníamos papa, ¿no? Cuando ellos le decían, acá no tenemos ni tumba donde nos entierren, en Egipto teníamos tumba para que nos entierren y nos enterraban con honor. ¿Vio? Y siempre ellos están... ¿Y usted producto de qué piensa que es todo eso? Producto de su propia carne. ¿Vio? Y entonces ellos querían alcanzar la justicia de Dios por medio de la ley. Era imposible. Era imposible. Lo mismo que para nosotros. A nosotros en la religiosidad nos enseñaban eso. Si vos cumplís los mandamientos, entonces vas a alcanzar el favor de Dios. Pero déjeme decirle que la ley se introdujo, dice la palabra. Dice la palabra, Romanos 5:20. Fíjese para qué se introdujo la ley. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Vio? No se introdujo para que fuese cumplida. Dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Vio? Para que el hombre se dé cuenta de que era un ser pecador. ¿Vio? De que era un ser que no podía alcanzar el favor de Dios por el obrar. ¿Vio? Por eso después está Por eso después está la enseñanza, el que ha entrado en el reposo del Señor. Y gracias a Dios que nosotros hemos entrado en su reposo. ¿Cuándo entramos en su reposo? Cuando creímos en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. El que ha entrado en el reposo del Señor ha descansado de sus obras. ¿De qué obras? La nueva creación no tiene obras. La nueva creación tiene frutos. Que no son por medio del esfuerzo, sino por medio de una comunión con esa vida que hemos recibido y entonces en consecuencia se manifiestan los frutos naturalmente. Pero la vieja creación, la carne o el mundano, tiene obras. Ellos buscan abundar en obras para poder alcanzar el favor de Dios. No es la manera.
Dios nos ha enseñado a nosotros que no es la manera de alcanzar el favor de Dios por medio de las obras. Por eso dice, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. Aleluya, gloria a Dios. ¿Vio? Ahora la justicia de la ley se cumple en nosotros. El deseo del corazón de Dios se cumple en nosotros. Amén. ¿Por qué piensa usted que que Dios dijo de Jesús, este es mi Hijo amado, dice, en el cual tengo contentamiento? ¿Vio? Porque Él manifestaba con su vida lo que Dios tenía en su corazón. Gracias. ¿Y qué había en el corazón de Dios? La justicia, que fue expresada una vez en la ley, la cual el hombre no pudo manifestar ni siquiera pudo cumplir. ¿Tenés un versículo ahí para compartir? No. ¿Vio? Y entonces, ahora, ¿cómo podemos nosotros mirar a la ley? La ley es el deseo del corazón de Dios. Bueno, y nosotros decimos, yo quiero ser como dicen muchos hermanos, yo quiero ser como David, un hombre que fue hecho conforme al deseo del corazón de Dios. ¿Vio? Pero yo no quiero ser como David, yo quiero ser como nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué quiero ser como nuestro amado Señor Jesucristo? Porque Él dice que satisfizo la ley. ¿Vio? Él logró satisfacer el deseo del corazón de Dios por medio de vivir una vida en comunión con su Padre. ¿Vio? Por medio de vivir una vida en comunión con su Padre. Entonces nosotros podemos lograr en nosotros que la ley se manifieste en nosotros, se cumpla en nosotros, no nosotros cumplir la ley, sino que la ley se cumpla en nosotros por medio de vivir una vida en el Espíritu. Amén. ¿Vio? Gloria a Dios. ¿Y cómo se logra eso? Y entonces dice, por eso leímos el versículo 3 también, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley no podía manifestar su justicia en el hombre porque era débil por la carne. La ley quería manifestar su justicia a través del hombre y la carne del hombre le manifestaba lo contrario. Entonces, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, y ahí Dios empieza a solucionar problemas, ¿vio? O sigue solucionando problemas para el hombre. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Sacó lo que impedía. ¿Vio? Sacó lo que impedía. ¿Qué es lo que impedía? El pecado. Lo sacó de en medio. ¿Vio? Hizo un nuevo y solo hombre, dice. ¿Vio? Creado en la justicia y santidad de la verdad. Ese nuevo hombre puede manifestar la justicia de la ley. ¿Cómo puede manifestar la justicia de la ley? Andando en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Cómo anda en el Espíritu y no satisface los deseos de la carne? Por la fe. ¿Vio? Esto es todo por la fe. La ley no demandaba obra, la gracia nos demanda fe. Amén. Y no crea que la gracia es más fácil porque no hay nada que hacer, decimos nosotros. Es más difícil. Usted mantenga en nosotros en cuanto a la ley, para salir de los problemas teníamos que ir y satisfacer el deseo del corazón de Dios por medio del obrar. Y ya nos sentíamos nosotros dignos, merecedores de que el Señor nos saque de las situaciones. Porque yo hice algo para salir de la situación. ¿Vio? Pero en la gracia, no, en la gracia el Señor sabe que nos dice. La gracia nos lleva a nosotros a quedarnos quietos, descansar en lo que Dios hizo por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario, y nos lleva a nosotros a creer lo que Dios hizo y a declarar lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por medio de Jesucristo para ser libertado de la situación en la que nos encontramos. Amén. Ahora, Gracias, ¿qué es más Jesús. fácil para usted? ¿Qué es más fácil para usted? ¿Salir de la circunstancia por medio de sus propios medios o esperar que Dios lo saque de la circunstancia? Y usted se va a mirar y salir de la circunstancia. Sí, pero en cuanto a eso, de parte de Dios no va a tener recompensa. No va a tener recompensa, porque la recompensa es porque nosotros dependemos de Dios para todo. Para todo. Para salir aún de la más pequeña prueba, para todo. ¿Vio? Entonces dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿no? Lo que era imposible para la ley, ahí podemos leer en Hechos 13:39, vamos a leer ahí. Y
que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Vio? No se puede ser justificado por la ley. Por eso dice que la ley, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. ¿Cómo se cumple? Primero usted tiene que creer. ¿Qué tiene que creer? Tiene que creer que usted fue justificado por la fe, sin las obras de la ley. Entonces, cuando usted crea eso, Dios lo capacita a usted con una vida, un carácter, que cuando se va manifestando la justicia de la ley se cumple sola en usted. Lo cree y lo declara. ¿Vio? Lo cree en ese momento y lo declara. ¿Vio? Entonces dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. ¿Ve que el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley? No pudiste, dice, y no va a poder. No va a poder. No hay un hombre nacido en este mundo que haya sido justificado, aparte de nuestro amado Señor Jesucristo. No hay un hombre que haya sido justificado por las obras de la ley. No hay. No hay. ¿Vio? Y dice, no pudiste ser justificado, dice. En él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. ¿Usted quiere alcanzar la justificación? Tiene que creer en Cristo. ¿Vio? ¿Usted quiere alcanzar la justicia en cuanto a posición y práctica? Tiene que creer en Jesucristo. No busca alcanzar la justicia por medio del obrar, porque no lo va a alcanzar, nunca lo va a alcanzar. Se va a ir de este mundo sin haber alcanzado o sin haberse apropiado de algo que Dios ya le dio. Dios ya se lo dio, está en usted. No sé si tienen algo para compartir las hermanas ahí. Pensaba en todos los programas anteriores, ¿no? Cuando leíamos en el capítulo 6, ¿no? Que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El cuerpo del pecado fue destruido en la cruz de Cristo, ¿no? Y ahora nosotros nos miramos, como siempre decís, no nos miramos y vemos que tenemos el mismo cuerpo, pero ahora el uso es diferente. Antes servíamos, presentábamos nuestros miembros para servir a la injusticia y la iniquidad, y ahora para servir a la justicia y a la santidad. Entonces el uso cambió, entonces ya no es más ese cuerpo de pecado, sino que es un vaso de barro. Y ese vaso de barro que contiene un tesoro, ¿no? A eso tenemos que recurrir. Ahora ya sabemos esto. Ahora, ¿cómo hacemos para que eso se haga una vida, se practique, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que venimos hablando ahora, ¿no? Y todos nos apropiamos por la fe. Amén. Por la fe el cuerpo del pecado fue destruido. Por la fe ahora somos un vaso de barro. Qué hermoso la comparación, ¿no? Somos un vaso de barro, débil. Por eso es de barro, frágil. Amén. ¿No? Pero que contiene un tesoro. Aleluya, gloria a Dios. Eso. Ahora ahí tenemos que recurrir, ahí tenemos que declarar. Que el envase sea tan frágil y adentro tenga ese tesoro tan grande, ¿no? Que es la vida de Dios. Amén. Y que de ahí emana todo lo bueno. Amén. Por eso se nos manda a vivir en el Espíritu. ¿Vio? Qué maravilloso. La vida en santidad. Una vida en santidad, una vida de separación, como lo hemos visto también. Fíjese lo que dice ahí en Hebreos capítulo 10. Gracias, Jesús. Aleluya. Versículo 1. Amén. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, pero los mismos sacrificios que se ofrecen, no. Léelo de vuelta. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. ¿Vio? Nunca puede la ley hacer perfecto al hombre. Nunca. ¿Por qué? Porque la ley le muestra al hombre su condición pecaminosa. ¿Vio? En cuanto a alcanzar la justicia, la salvación, todo por la ley. Nunca. Usted trate de hacerlo, alcanzar la perfección por medio de la ley, y nunca usted lo va a alcanzar. Ahora, habiendo usted alcanzado la salvación, la santificación, la justificación por medio de la gracia en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, entonces ahora la justicia que es en la ley, que estuvo en Cristo Jesús, haciéndose evidente durante su peregrinar en esta tierra, ahora esa justicia está en nosotros.
¿vio? Y cuando nosotros andamos en esta tierra, como leían las hermanas ahí en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 10, llevando por todas partes la muerte de Cristo. ¿La muerte a qué? La muerte a nuestra carne, la muerte al yo. ¿Vio? Por eso el apóstol Pablo decía, todos los días muero, decía. ¿Vio? No es que una vez muerto, muerto para siempre, no, todos los días. En cuanto a los deseos de la carne estamos hablando, ¿no? En cuanto a la vida vieja hemos muerto una sola vez y para siempre. Cuando morimos en cuanto al viejo hombre allá en la cruz con nuestro amado Señor Jesucristo. Pero en cuanto a las tendencias de la carne, el apóstol Pablo declara desde sí mismo y dice, yo todos los días muero, dice, todos los días. Entonces dice, porque la ley, teniendo la sombra, era una sombra, una figura, dice, de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios dice que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado, ¿vio? Pero ello continuamente. Y así es el hombre que quiere justificarse por medio de la ley. El hombre que quiere justificarse por medio de la ley hoy alcanza a manifestar, que nunca lo puede manifestar, pero póngale, ¿no? Hoy él mismo dice, hoy alcancé a manifestar o a cumplir un mandamiento de la ley, pero acuérdese que son muchos los mandamientos de la ley. Usted cumple 10 y quebranta uno, ya infringió la ley. ¿Vio? Entonces, por más de que usted diga, no, yo cumplí, si usted lo mira con respecto a los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés y dice, no, yo cumplí 8, pero infringió 2, infringió toda la ley. Ahora la ley, el Señor nos llevó a nosotros a nacer de nuevo. Ahora que la justicia que estaba en esa ley, en el corazón de Dios, que Cristo pudo manifestar en este mundo, ahora esté escrita, porque dice, las escribiré en vuestros corazones, dice. ¿Vio? Las escribiré en vuestros corazones. Ahora está escrita en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros vivimos una vida en el Espíritu, esa justicia de la ley que está escrita en nuestros corazones se manifiesta de una manera natural. ¿Vio? Y esto ya es una vez y para siempre. Gracias. Esto es una vez y para siempre. No es como dice acá la palabra, que ellos, dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, dice. ¿Vio? ¿Por qué? Dice, porque ellos ofrecían cada año. Pero si ellos lo hubieran ofrecido una sola vez y eso hubiera sido suficiente, entonces cesarían de ofrecerse cada año. Pero cada año el sacerdote tenía que entrar de una manera decorosa delante de Dios por medio de su conducta para satisfacer la ley, satisfacer el deseo del corazón de Dios y ofrecer sacrificio. Pero todos los años se tenía que entrar, porque la ley era infringida todos los años. Había una conducta, tal vez no en el sacerdote, pero en alguna persona del pueblo que infringían la ley, entonces todos los años se necesitaba la expiación. Ahora, la expiación en el tiempo de la gracia se hizo una vez y para siempre. La hizo nuestro amado Señor Jesucristo. La vida que Jesucristo nos dio por medio de su resurrección está en nosotros. En esa vida está la justicia de la ley. En esa vida está la capacidad para poder manifestar en nosotros la justicia de la ley cuando andamos en este mundo. Por eso, amados hermanos, usted tiene que sentirse privilegiado de que Dios le dio una vida a usted que puede manifestar la justicia de la ley. Entonces, cuando usted lo empiece a descubrir, entonces usted va a ver que usted ya no tiene que cumplir la ley, no tiene que cumplir los mandamientos, sino que los mandamientos se cumplen en usted. ¿Vio? Se cumplen en usted. ¿Cómo se cumplen? Por medio del carácter que se va manifestando. Ahora toda esta enseñanza, dice un pastor, Sí. dice nuestro amado pastor, la palabra aprendida por la enseñanza no nos garantiza una transformación. Amén. Y necesitamos para eso la revelación. Amén. Gloria a Dios. Buscar entender, pedirle al Señor entender. Y Él nos revela su palabra. Y por medio de esa palabra revelada, no solamente nos transforma, sino que nos conforma a su imagen y a su semejanza. ¿Vio? Y eso es algo maravilloso. Es maravilloso que yo no le pueda hacer entender, hermano. Es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque si usted, después de que terminemos el programa, me manda un mensaje y me dice, ¿usted me hizo entender? Entonces mi trabajo fracasó. ¿Sabe por qué fracasó? Porque nosotros no le hacemos entender, nosotros le damos la enseñanza.
el que hace entender es el Espíritu Santo. Amén. Entonces usted tiene que depender del Espíritu Santo para entender. Por eso también nuestro amado pastor decía el otro día, ¿no? Usted ahora cuando terminemos el programa, y no quiero que se ofenda con lo que le voy a decir, porque a nosotros también pasamos por ahí. No vaya otro pastor, no vaya otro maestro a buscar claridad en esta palabra. No vaya ahí. ¿Sabe dónde tiene que ir usted? Así nosotros hemos aprendido. Así nosotros hemos aprendido. Y el Señor nos ha enseñado. Vaya a la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Porque Él dice que Él nos traerá la claridad. ¿Yo? Él dice, nos guiará a toda verdad y a toda justicia. No dice que otro pastor. No dice que otro maestro. Dice que el Espíritu Santo. Amén. ¿Yo? Entonces, no lo tome a mal lo que le estoy diciendo, porque nosotros lo hemos comprobado, por eso nosotros se lo decimos. Amén. Sí. No vaya a otro maestro, vaya al Espíritu Santo, vaya ahí a su habitación, doble su rodilla y ore al Padre. Y entonces Él le va a traer revelación, le va a traer iluminación en cuanto a esta palabra. Y si esta palabra que nosotros le hemos transmitido es de parte de Dios, el Señor no solamente que le va a traer la revelación, sino que le va a dar la manera de que usted lo lleve a la vida práctica. Gracias. Amén, Señor. Porque esta enseñanza es para la vida práctica, hermano. Que usted pueda andar en el Espíritu, no satisfacer los deseos de la carne, entonces la justicia de la ley se cumple en usted. Amén. Gracias, Nosotros lo hemos Señor. alcanzado, ¿vio? Lo hemos alcanzado. Eso sí, como dijo el apóstol Pablo también, no que ya sea perfecto, dice. O sea, no lo hemos alcanzado hasta lo extremo, lo hemos alcanzado tal vez en los primeros pasos, ¿vio? Pero también el apóstol Pablo dice, pero una cosa hago, me extiendo, dice, Amén. ¿vio? Gloria a Me Dios. extiendo, a ver si logro ser asido, dice. Vamos a buscar el versículo, en Filipenses, 13. ¿vio? Entonces nosotros tenemos que buscar la dirección de Dios, tenemos que buscar la ayuda de Dios. Ahora, ¿está mal escuchar a otros hermanos? No, no está mal, pero Dios puso un maestro para que nosotros aprendamos de él. Por eso yo le digo, hermano, no vaya a otro hermano a buscar, vaya al Espíritu Santo. Él es el que nos va a dar claridad de todas las cosas. Sí. 13. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Vamos a leer el 2, hermanos. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para el cual fui también asido por Cristo Jesús. Yo, fíjese qué maravilloso. No que él mismo decía, no que ya lo haya alcanzado. No que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, dice, por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Por eso, hermanos amados, Aleluya. usted ahora atesora esta palabra en su corazón, y a eso nosotros eso hemos aprendido, que Dios nos compara a nosotros con la oveja. Y usted ahora comió la palabra. Bueno, la oveja dice, después de que come, dice, va a un lugar de reposo y rumea lo que come, lo vuelve a traer a su boca, lo mastica, lo muele bien, le saca los nutrientes y ahí lo traga y ahí produce el efecto de crecimiento a ella. Bueno, así también nosotros. Usted ahora está tragando, digamos, la palabra, pero ahora usted tiene que ir a la comunión con el Espíritu Santo, a la oración, a la lectura de la palabra, rumiar esta palabra, volverla a traer a la mente, volverla a escudriñar, y es así como el hermano estaba hablando, es así como el Espíritu Santo nos habla, o solamente es un pensamiento de hombre. Y entonces usted en la oración y en la lectura de la palabra, usted va a descubrir si lo que nosotros hablamos lo hablamos por medio de nuestro pensamiento y sentimiento o por la dirección de Dios. Y entonces si es un pensamiento y un sentimiento de hombre, entonces no va a producir nada en usted. Pero si es la dirección de Dios, entonces va a producir un crecimiento, un desarrollo. ¿Y cuándo usted lo va a notar? Lo va a notar en la vida práctica. Entonces, hermano, no sé qué hora es. 10. Tenemos 10 minutos todavía. Entonces ahora nosotros hemos aprendido en este día que nosotros no estamos llamados para cumplir la ley.
Nosotros estamos llamados para vivir una vida en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Entonces la justicia de la ley se cumple en nosotros. ¿Vio? La justicia de la ley se cumple en nosotros. Para que entonces nosotros podamos manifestar este carácter espiritual a todas las personas. Entonces cuando usted y yo logremos esto, entonces los hermanos que vengan detrás y nos digan a nosotros, yo trato de cumplir la ley y fracaso, hermano. Y es que fracasa por eso, porque usted está tratando de cumplir la ley cuando Dios no mandó la ley para que sea cumplida, sino que, como leía mi esposa, la ley se introdujo, dice, para que el pecado abundase. Pero después, gracias a nuestro amado Señor Jesucristo, que vino la gracia. Amén. ¿Vio? Gracias, Jesús. ¿Vio? Vino la gracia, porque dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero la gracia, dice, para que así también como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. ¿Ve? La gracia reina por la justicia. Justicia que nosotros no tenemos que alcanzar. Justicia que hemos alcanzado y que tenemos que manifestar. Amén. ¿Vio? Entonces la gracia reina. ¿Cuándo reina la gracia? Cuando se manifiesta la justicia en nosotros. ¿Vio? Entonces dice, la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gracias, Jesús. No sé si quieren agregar algo. No, no, como venimos diciendo, no alcanza con creer, sino que tenemos que declarar. ¿No? Y la declaración sincera de lo que hemos creído, el Espíritu Santo lo hace una realidad y entonces se puede manifestar a través de este vaso de barro. ¿Vio? Eso es maravilloso, hermano. Gracias, Señor. Eso es maravilloso. Eso años estuvo, como decía el pastor también, dice, esos años estuvo oculto entre los tiempos y edades. Años estuvo oculto. Pero gracias a Dios que estuvo oculto, porque también se tenía que cumplir la palabra siguiente, dice, para nosotros, lo que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Amén, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya, Amén, Señor. quería compartir ahí en Romanos 5:21, siguiendo lo que habías compartido, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Vio? Eso es maravilloso, Gracias, hermano. Jesús. Ahora que usted lo entienda, eso depende de su comunión con el Espíritu Santo. Eso depende de esa comunión que tenga usted con el Espíritu Santo. Nosotros no estamos aquí para hacerle entender. Nosotros estamos para transmitirle la palabra y traerle claridad nada más. Después el Espíritu Santo le trae el entendimiento. Porque hay un versículo ahí en el Antiguo Testamento que dice, te haré entender, dice. Y te enseñaré por el camino. Salmo. Fíjese quién es el que hace entender. Con eso terminamos, hermano. Gracias, Señor. Gracias le damos al Señor porque nos dio la oportunidad de hacer este programa en este día. Salmo 8. 32:8. 32:8. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Vio? Amén. Te haré entender, Dios. dice. Gracias, Jesús. Te haré entender, dice el Señor. El Señor es el que hace entender y el que nos enseña. Y después el Espíritu Santo nos guía. ¿Vio? ¿Y qué son dos personas diferentes? En oficio sí, pero son la misma persona. Porque dice un solo Dios. Y un solo mediador. Y un solo mediador entre los hombres, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice. ¿Vio? Entonces dice, te haré entender, dice, y te enseñaré el camino que debes de andar, dice. Y sobre ti fijaré mis ojos. No solamente que el Señor nos hace entender y nos enseña por dónde tenemos que andar, sino que también nos protege. Por eso dice, y sobre ti fijaré mis ojos. Amén, gloria a Gracias Dios. damos al Gracias, Señor por esta Jesús. palabra, hermano. Aleluya. Gracias le damos al Señor porque esta palabra llegó a nosotros hace muchos años. ¿Vio? Y nosotros pudimos entender. Y cuando pudimos entender, entonces ya no nos identificamos más con el hombre pecador,
sino que nos identificamos con el hombre espiritual, con una nueva creación en Cristo Jesús. Gracias. Y eso es maravilloso, para que los hermanos puedan entender eso. Ellos, muchos hermanos tuvieron que derramar su vida, tuvieron que derramar lágrimas. Y ese es el precio que ellos pagaron para que nosotros hoy lo entendamos. Amén. Amén. Gracias damos al Señor. Gracias. Después usted puede mirar las predicaciones del pastor, las nuestras y de los otros hermanos que estuvieron participando en la radio, en la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Y bueno, hermano, nosotros nos estamos encontrando nuevamente el día viernes de 11 a 12 y en el horario de 10 a 11 estará el pastor o los hermanos que él envía a la radio. Saludamos a los hermanos de la radio que nos permitieron hacer este programa y gracias damos al Señor por todo. Vamos a hacer una oración y vamos a terminar con la hora de programa. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor amado, porque ahora entendemos, Señor, que la justicia de la ley se cumple en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque en esa justicia, Señor, está tu carácter, está tu amor, Señor. Y ese carácter se va manifestando en nosotros a medida que nosotros vamos viviendo en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne, Señor. Bendice a los hermanos y a las hermanas, Señor, que escuchan esta palabra, los que la van a escuchar a través de YouTube, Señor, para que ellos puedan salir, Señor, de la esclavitud del pecado, para que puedan salir de la esclavitud de la carne, de las concupiscencias, Señor, que ellos puedan apropiarse de esta palabra por la fe y que tu Espíritu Santo, Señor, la haga una realidad en su vida, Señor, así como fue y como sigue siendo en nosotros, Señor. Te agradecemos, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, amados. Sí. No, quería pedir oración por nuestra hermana Norma Galván, Amén. que ella siempre también a veces va a la radio, Sí. que está pasando unos momentos difíciles. Amén. Que el Señor esté obrando ahí sanidad y que bendiga su hogar, ¿no? Su familia, sus hijos. Amén. Y si ella está escuchando este programa, le mandamos un abrazo muy grande y que la queremos mucho, que el Señor la bendiga. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Norma. Y bueno, hermanos, sí, oremos mucho por ella porque es un instrumento muy útil en las manos del Señor. Amén. Y bueno, sabe usted que cuando el diablo ve un instrumento útil en las manos del Señor, él ataca con fiereza. Así que vamos a orar por nuestra hermana y por su hogar. El Gracias, Señor les Jesús. bendiga mucho, hermano. Amén. Amén.